Lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Milton Juica, exministro de la Corte Suprema, expresidente además del máximo tribunal y actualmente académico de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por conversar con usted, porque sabemos además, Milton, que hay mucho interés en sus palabras, que había mucha expectación y que le habían pedido harto también que se pronunciara sobre varios temas que están en la actualidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, Mónica. Con gusto de estar aquí en su programa para cooperar en lo que usted crea que es necesario que yo diga. Sí, pues lo primero que quiero preguntarle es por el llamado caso Hermosilla. Quiero preguntarle en términos generales, ¿cómo vio este descubrimiento de que el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, le filtraba información al abogado Luis Hermosilla y que él, bueno, de hecho incluso había reenviado uno al exministro del Interior, que ya entonces no era ministro del Interior, Andrés Chadwick? Pero esta cosa de las filtraciones de información reservada del exdirector de la PDI, a Hermosilla, ¿cómo lo vio usted y qué gravedad le asigna? Bueno, desde luego tiene una máxima gravedad porque desde luego se supone que la policía, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, en sus investigaciones deben guardar la mayor reserva. En nuestro Código Procesal Penal, todos los materiales que se trabajan en el desarrollo de una persecución penal son públicos para los intervinientes, pero para los terceros son todos reservados. O sea, ¿aquí se puede afectar las investigaciones? Por supuesto, cualquier filtración echa abajo una investigación. ¿Y además se daña la fe pública, señor Juica? O sea, se produce una desconfianza de la sociedad respecto de cómo funcionan órganos que tienen una gran responsabilidad desde el punto de vista de la función pública y especialmente de la seguridad del país, de la investigación de delitos trascendentes. Y en consecuencia, toda intervención que esté reñida con la ética, con la moral, hay un perjuicio, además que produce también un efecto de que la sociedad ya percibe que las instituciones no están funcionando, y si funcionan irregularmente, y eso es delicado para una democracia y para el Estado de Derecho finalmente. Sí, claro. Es muy delicado todo este tipo de cosas que han sucedido, ¿no? Muy delicado, nos dice usted, para democracia, para Estado de Derecho. Su experiencia le dice que va a salir más de este celular, de estos celulares de Luis Hermosilla. ¿Por qué se lo pregunto? Porque recién analizando el 0,2%, y ni el 1% se ha analizado, y ya nos encontramos con esto. Sí, yo creo que tiene un cierto cuidado, porque las interceptaciones telefónicas o de audio solo están relacionadas con la investigación de un delito determinado. Aquí me imagino que se está investigando un delito relacionado con las primeras audios que salieron respecto de una causa que atañe al Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Y a una empresa. Los jueces pueden dar interceptaciones, pueden permitir la entrega, pero esa información respecto de materias que no están contenidas en la causa deberán mantenerse reservadas y entregarse. A menos que hayan indicios de delito. Existan causas en la actual investigación que permitan asegurar esa información. Y que sean constitutivos de delito. No toda la información. Bueno, las leyes que permiten las interceptaciones son de reciente data. Es que la verdad es que no son interceptaciones, este es el registro de un celular que se incauta. No, pero se puede incautar un teléfono para obtener solo la información que está relacionada con un delito. Ok, con delito determinado. Sí. Quiero preguntar si usted cree que el Colegio de Abogados en este caso ha estado a la altura. Bueno, en realidad yo no sé lo que está haciendo el colegio de Abogados. No sé ni siquiera sé si Luis Hermosilla es miembro del colegio. Bueno, el colegio tiene facultades disciplinarias y correctivas y puede abrir procedimientos disciplinarios, pero también es cierto que muchas veces el colegio, cuando ya está tramitándose una causa penal, espera los resultados de esa causa para decidir finalmente sobre la conducta ética de sus colegiados. Ahora parece, si es una instancia ética, parece raro que tengan que esperar tanto para tomar una decisión, porque nadie le está pidiendo que fallen como un tribunal, y aquí ya hay admisión de entrega de información reservada. Bueno, es que mientras no se determinen responsabilidades efectivamente, hasta ahora estamos en una etapa de investigación en que con respecto a Hermosilla ni siquiera hay una formalización, ¿eh? Entonces
Es difícil abrir investigaciones extrajudiciales para investigar conductas éticas, mientras no haya algo más definido sobre el tema. Señor Huilga, quiero llevarlo a todo el tema de la Corte Suprema. Lo primero que quisiera despejar en virtud de la transparencia es, usted fue postulado primero a la Corte Suprema y todos sabemos que se le veta por el tema del caso de Gollados, sí, también se le mira muy críticamente por el caso Albania. Hoy día, claro, muchos aplauden que usted haya tenido el coraje de llevar adelante esos casos de violaciones de derechos humanos, sí, pero en su momento le costó no llegar a la Suprema. Se insistió después en su nombre y ahí logró llegar recién a la... Así es. Le levantaron el veto, por decirlo de alguna manera. Quiero preguntarle si es efectivo las versiones que dicen que de alguna manera Luis Hermosilla lo ayudó. No, yo diría que, mire, yo tengo que decir, a Luis Hermosilla lo conozco precisamente por las causas de derechos humanos, sí, porque era defensor, sí, claro, era el abogado de la familia Parada, representaba a la diputada Maluenda, madre de Parada, y estaba dentro del grupo de todos los abogados que en esa época se la jugaron. Estamos hablando de una época de dictadura, en que ser abogado de este tipo de cosas era riesgoso. Y por lo tanto yo tuve la oportunidad de convivir conviví con muchos penalistas de la misma manera, porque teníamos buenas relaciones, porque ellos son abogados, sí, y de alguna manera cooperan en la función jurisdiccional. Eso no puede haber ocurrido, porque mi nombramiento fue el año 2001 y fue bajo el gobierno de Ricardo Lagos, a menos que haya tenido mucha relación, que lo dudo, Hermosilla con el presidente, pero lo mío fue algo mucho más pacífico. No necesité de ninguna intervención. O sea, usted dice que no es efectiva la intervención del porque le voy a explicar suyo. por qué. A ver. Porque mi nombramiento se debió porque nombraron a Domingo Coquis. Fue un lado y otro el otro. O sea, cuando se quedaron dos vacantes, ya estaba decidido que el Congreso le iba a dar el pase a Domingo Coquis, en el entendido que me lo iban a dar a mí. Yo ni siquiera hablé con nadie. Yo nunca hablé con nadie de todas maneras en toda mi carrera judicial. Y tampoco acepté que fueran a hablar conmigo como ministro de la Corte Suprema por cargos judiciales. Es que a eso quiero ir. Quiero ir profundizando un poco más en su experiencia en el Tribunal Supremo. Lo primero, ¿qué le parece a usted el actual sistema de nombramiento para la Corte Suprema? Bueno, todos los sistemas de nombramiento, no hay un sistema mágico ni ideal, no lo hay. Todos adolecen de críticas respecto al sistema, porque el sistema que tenía Chile y lo sigue manteniendo es el de que participan todos los poderes del Estado en el nombramiento. Sí. Eso se llama autogeneración incompleta, según los autores, en clasificar los sistemas de nombramiento. ¿Cuál es el problema que usted ve en este sistema? Para mí el único problema es el Senado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es político. Como les digo, mi nombramiento se tuvo que mover el Senado y llegarse a acuerdo para que me nombrara a mí en la medida que se le diera el pase a Domingo Coquis. Así ocurrió y yo no me moví ni siquiera de mi asiento para ser nombrado. ¿Usted sigue pensando que este sistema es nefasto, como ha dicho? No, bueno, es nefasto, es malo, porque está visto que hay que partir de la base de que todos los problemas que nacen de dudas parten desde el momento en que se confecciona una terna o una quina que va al Ministerio de Justicia. Ahí empieza el problema, porque ahí no tenemos control de las personas que piden hablar con el Ministro de Justicia, no tenemos control de los que llaman al Ministro de Justicia, no tenemos control de los interesados que van al Ministerio de Justicia, no sabemos nada de eso. Lo primero, la opacidad. Pero no del Poder Judicial. No, me está diciendo del lobby que se hace... Que esto es opaco en el Poder Judicial. No, en el Poder Judicial todo está reglamentado. Hay un auto acordado, si hay que meterse en la página del Poder Judicial, hay un compendio de auto acordado y hay un compendio enorme de... Ya, pero usted dice que hay una opacidad de quién habla con el Ministro de Justicia o la Ministra de Justicia de turno, para empezar. Pero ese eso no un tiene tema. nada que ver con el Poder Judicial. No, pero ese sería un tema. Ese es el tema de fondo. Y después, el Senado. Usted me dice que ese es uno de los problemas porque se politiza. Por supuesto. Todos buscan, de todos los nombramientos ha sido un candidato de tal percepción política, porque tampoco los jueces son políticos. Se les percibe por lo que fallan, por lo que dicen, por lo que hablan, que tienen una concepción política. Ya, pero está el Senado, se cuotea. Y por esa base se hace un coteo. Ya. Así exactamente. Una frase suya.
Además, el magistrado tiene que ir a dar cuenta ante los parlamentarios y ellos no tienen mucha idoneidad, ni calidad, ni la moral como para censurar a los jueces. Así pues, ya todos sabemos todos los juicios y todos los problemas que han creado con asuntos bastante criticables. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con el financiamiento de las campañas políticas, en que quedó demostrado que hubo intervenciones dolosas en ese tipo de materia. Yo eso lo dije y lo sigo sosteniendo. Yo no considero que sea un organismo, digamos, hábil para que esté interrogando a los jueces cómo son, qué hacen, cómo se comportan. Entonces, ¿no tienen la calidad moral, dice usted, el Senado? Bueno, yo diría que no es una contraparte equilibrada, ni tampoco que uno podría pensar que es magnífico eso. No me parece. Y en verdad eso es crítico. Yo recuerdo que los primeros nombramientos, los ministros de la Corte Suprema, los candidatos a ministros de la Corte Suprema, no iban a hablar al Senado. Hoy por hoy están obligados a hacerlo y hacer cuentas y ser materia de interrogatorio. Han dicho varios magistrados y se ha reconocido que en distintas instancias, tanto en la Corte Suprema como en otras instancias, no se llega, como las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, no se llega a ellas sin lobby. Bueno, yo creo que eso depende de cada persona, Hoy por hoy, yo por lo menos cuando llegué a la Corte Suprema, se dictó un auto acordado en el sentido de que los ministros de la Corte Suprema no tenían que recibir a ningún candidato para el cargo judicial. Y eso se reguló en un auto acordado. Y en el caso de los nombramientos para ministros de la Corte Suprema hay una audiencia pública, un llamado concurso, una audiencia pública en que los candidatos van a exponer públicamente, porque es una audiencia pública. ¿Usted me dice que nadie hace lobby ante la Corte Suprema? ¿Para los nombramientos? O sea, no lo puedo decir absolutamente, pero todo el sistema reglamentario está dado para que no se haga eso. Pero parece ser, por lo que dicen todos, sea el magistrado Curi y otros, dicen que nadie llega a la Corte Suprema sin lobby. A lo mejor en el Senado, pero no en la Corte Suprema. ¿Usted cree que no reciben? Bueno, ¿no reciben llamados? En mi época, ¿no reciben yo estoy hablando hasta el conversaciones? año 2018, en esa época estaba prohibido recibir a los candidatos. Yo nunca recibía a ningún candidato. Y por lo demás no necesitaba porque yo sabía que... ¿Pero pondría las manos al fuego usted? Porque yo no pongo la mano al fuego por nadie. Sus otros colegas de la Corte Suprema no recibían. Lo hace de un sistema objetivo, claro y preciso, plasmado en un documento que es un autoacordado que dice así se hacen las cosas. Señor Juica, usted ¿qué mejoraría del sistema? ¿Sacaría al Senado del sistema de nombramiento de la Suprema? Desde luego buscaría un sistema que dé plena objetividad en el nombramiento, que sea altamente transparente, pero no veo todavía cómo se puede hacer. ¿Sacar al Senado sería una opción para usted? Bueno, ¿deseable? Traería mejores posibilidades de transparencia que lo hiciera el presidente de la República, como había sido tradicional hasta el año 1998. O sea, sí, para no malentenderlo, ¿a usted le parece que sacar al Senado del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema sería mejor que lo que hay ahora? Absolutamente, porque ya vemos que si no se pone de acuerdo el candidato propuesto al presidente de la República va a ser objetado. ¿Y qué dice la experiencia de los nombramientos? Que toda la persona que ha sido propuesta por el presidente de la República pasa por la Comisión de Legislación y Justicia y no hay ningún informe de la Comisión de Legislación que diga que ese candidato no merece ser ministro de la Corte Suprema. ¿Y qué pasa con los nombramientos de los magistrados de la Corte de Apelaciones? A raíz de lo que fue justamente la incautación del celular y el registro del celular de Luis Hermosilla, se detectan sus conversaciones con el magistrado Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago y después él mismo le reconoce a CIPER Chile que conversaba con él, que le pidió ayuda para ser nombrado en la Corte de Apelaciones. Entonces yo le pregunto, efectivamente para los nombramientos de las Cortes de Apelaciones, ¿se hace lobby ante los magistrados del Poder Judicial y de la Corte Suprema? Es decir, el sistema... ¿Hay operadores políticos que...?
algunos nombres. Es probable que haya operadores políticos. O sea, hay se puede identificar como a ciertas personas de partidos políticos o secretarios que hacen un lobby. ¿Qué hacen? ¿Van y hablan con los magistrados y hacen lobby por sus candidatos? Es probable que hablen con aquellos que aceptan el lobby. ¿Usted nunca aceptó? Yo nunca acepté. ¿Y le fueron a pedir conversar con usted? Yo tenía un secretario que le decía, que sabía claramente que mis audiencias estaban relacionadas exclusivamente con el Poder Judicial y yo la audiencia la citaba desde las 7:30. Pero lo intentaron entonces, ¿lo intentaron con usted? ¿Y su secretario les dijo que no? No. O sea, el secretario sabía que no, tenía que decirle que no, que yo ni para aspectos disciplinarios, ni para aspectos de causa, ni para aspectos de nombramiento, a nadie. Recibía audiencia de cualquier problema atinente a la jurisdicción. Sí, entiendo. Si tienen que, de hecho, está dentro de sus obligaciones para otros temas, pero usted reconoce que existen operadores en el Poder Judicial. O sea, es posible, es probable. Me contaron a mí que habían ciertas personas que se dedicaban, no es que se dedicaban, sino que de repente iban a conversar porque le interesaba algún candidato, pero no era la generalidad, porque para el nombramiento de la Corte, para ser ministro de la Corte Suprema, pasa por ir por una carrera judicial. Primero, tiene que tener años de servicio, tiene que estar bien calificado y además tiene que aprobar un examen de habilitación en la Academia Judicial. O sea, no es que cualquiera persona puede ser. Y en general se nombra al más antiguo. Quiero llevarlo a otros temas antes que se nos vaya el tiempo porque pasa volando. Esto como jurista y como ciudadano que lee la actualidad y que ve lo que está pasando en la discusión. Quiero preguntarle, ¿qué le parece que esta llamada doctrina Toa, que el gobierno ha dicho que cada vez que hay un alto funcionario público formalizado en una causa, se le va a pedir que deje sus funciones, porque distrae la atención de su trabajo principal en favor de su defensa que tiene que realizar? Bueno, yo creo que hay una especie de desconocimiento de lo que es la formalización. Pero dicen, aclara la ministra que no es porque lo consideran culpable, que entienden que es solo la comunicación de cargos, pero que distraen la atención de su labor principal. Si a usted la demandaran en una causa civil, la formalización no es más que una demanda. Usted, por muy importante que sea la causa civil, eso no puede inhabilitar a nadie para... ¿O sea, a usted le parece incorrecta? A mí me parece que no corresponde a lo que se establece en el Código Procesal Penal y la Constitución Política de asegurar que una persona es inocente hasta cuando no sea declarada culpable por sentencia ejecutoriada. En consecuencia, ni siquiera para proceder a un desafuero, la formalización sirve. Tenemos que avanzar más, tiene que haber una acusación. Ahí estamos hablando o tiene que haber medidas cautelares importantes como la prisión preventiva. Que impidan el ejercicio del cargo. Ahora, insisto, hago el punto de que a mí me parece muy discutible desde todo punto de vista. ¿Le parece discutible? Va contra los principios que están establecidos en el Código Procesal Penal. Entiendo su punto de vista. Hago hincapié en que la ministra ha aclarado que no se trata de hablar sobre la culpabilidad, sino que distrae la atención, y usted me dice por qué no lo comparte, me lo explico. Otra pregunta antes que se nos vaya el tiempo. ¿Le parece bien que en vistas de la eventual formalización el general director de Carabineros siga en su cargo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ya di mi opinión. Lo mismo, o sea, ¿usted no cree que yo discrepo de que la formalización sea un obstáculo para que una persona desarrolle completamente sus actividades y pueda ir con tranquilidad a un juicio? Esa es la ciencia del nuevo sistema procesal penal. Perfecto. Que se considera a la persona inocente y lo ideal es que se proceda en libertad de esa persona. ¿Cómo han visto los casos de corrupción en los municipios? Acabamos de tener hoy día dos noticias, una respecto de petición de formalización del alcalde Recoleta y también la noticia de que se autoriza el levantamiento bancario de la alcaldesa y 7 personas más en la comuna de Las Condes. Bueno, no hay duda de que el tema de las municipalidades es terriblemente grave porque ya no es un caso ni dos casos, son muchos en que hay información bastante fidedigna de que se han robado la plata, digamos las cosas por su nombre. La corrupción en Chile ha llegado a un extremo bastante alto, esa es mi opinión. Ahora, tampoco podemos decir que nunca Chile no haya corrupción. Yo de toda la vida, yo estuve 50 años en el Poder Judicial y siempre hubo causas relacionadas con la función pública, de personas que se metían en problemas, que
llevaba procesos Sí. y terminaban condenadas. O sea, eh, lo que pasa ahora es que como que se rompió una burbuja a partir de las leyes de transparencia, en que toda la información es pública en este momento y los medios de comunicación tienen esa libertad para buscar todos los antecedentes para ver, para... Pero usted diría que estamos en un punto crítico respecto de corrupción. Yo le pregunto entonces, usted decía, estamos en un punto crítico respecto de la corrupción en Chile. ¿Qué importancia tiene que en los casos que de municipios, en el caso Convenio, en el caso Hermosilla, en el municipio que sea, Recoleta, Las Condes, Vitacura, Maipú, en los que sea, en el caso Hermosilla, ya mencioné el caso Convenio, que se llegue efectivamente a sanciones? Y le pongo la comparación con lo que ocurrió con el caso del financiamiento ilegal de la política o de las bajas sanciones en casos de colusión. ¿Qué importancia tiene para la democracia, señor Huica, y para el Estado de Derecho que esto no quede impune? Bueno, lo ideal es que todas las conductas ilícitas sean primero investigadas y si hay mérito para condenar, se produzcan las sentencias condenatorias. En verdad, lo importante es que la sociedad está conociendo actos de corrupción y lo importante es que quienes les corresponde la investigación y que le corresponde al Ministerio Público y a la policía determinar la efectividad de la denuncia y la responsabilidad de las personas, se llegue a una sentencia condenatoria, pero también hay que tener en consideración que eso no es de incumbencia del Poder Judicial ni de los jueces. Va a depender del trabajo que haga el Ministerio Público en su investigación y de la policía. Si ellos tienen todos los medios de todo lo que se dice, llegan con todo el antecedente a una causa, tienen todos los medios para obtener la sentencia condenatoria, pero no depende de los jueces. ¿Usted sigue pensando que hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres? Bueno, la evidencia parece confirmar esa percepción. Esa es la evidencia que tenemos. Cuesta encauzar a las personas que cometen delitos, digamos, de cuello blanco, como se le llama, pero que son delitos tan graves como cualquiera otro. Cuesta primero enjuiciarlo y cuesta mucho más condenarlo. Esa es la evidencia que uno percibe, ¿no? Y no debiera ser, evidentemente que eso habla mal y la percepción de la ciudadanía es real. La percepción hay dos justicias entonces, según los recursos que uno tenga para la defensa, entre otras cosas. Yo diría que no afectaría tanto a la defensa, sino que a la persecución penal. Yo reforzaría mucho más la persecución penal, dotando al Ministerio Público, a la policía, de mucho más recursos, de mucho más facultades para llegar al final de eso. Si no, va a ser lo que ha pasado de antaño, de gran escándalo al principio y terminamos en cosas de sobreseimiento, sentencias bastante ridículas. Como clases de ética. Sí, bueno, ese es un ejemplo. Pero es un ejemplo bien vergonzoso, ¿no? Claro que sí. Por eso quiero preguntarle, antes de que vamos cerrando, ¿a usted le fue re mal por criticar los casos de financiamiento ilegal de la política? Me gustaría su reflexión sobre eso. ¿Cuál fue el daño que hubo ahí? ¿Cuál fue el daño? Porque las palabras que yo le leí a usted en otras oportunidades respecto de los parlamentarios que financiaron sus campañas, ¿qué fue lo que ocurrió ahí y cómo le fue a usted por criticar aquello? Primero hubo también alguna responsabilidad de la Corte Suprema porque también no tuvo la percepción suficiente o la visión suficiente de que era mejor desaforar a aquellas personas que estaban siendo investigadas, ¿no? Y no pensar como pensaron muchos y que hicieron mayoría, de que podía haber un desbalance democrático, porque iba a parecer que muchos parlamentarios que debían ser desaforados, porque habían antecedentes suficientes, sin embargo no lo desaforaban porque podía perderse un equilibrio democrático, cosa que a mí me parecía un absurdo. Y por eso manifesté eso que a mí me parecía totalmente incorrecto, que un parlamentario no podía estar en una situación de duda respecto de su integridad moral. Eso me parecía tan obvio que, por ser obvio, nunca pensé que podía pasar, y pasó. Y eso lo dije siempre, lo dije con mucha claridad,
a veces con palabras a veces duras, seguramente, pero tanto que el Senado completo mandó una carta al presidente de la República reclamando de mi tenor. A la presidenta de la Corte a la Corte Suprema. Suprema. Al presidente le mandó la carta. Y el presidente le llamó, ¿y qué quiere que haga con esto? No es para que sepa, nomás le dijo. Pero Raya, para la suma en este país hubo parlamentarios que cometieron delitos y quedaron impunes. Bueno, estaban involucrados en eso, para ser más, no tan categóricos, sino porque tampoco podíamos imputarle, porque habría que esperar todo el juicio y la sentencia. O sea, no hubo proceso en su contra. Finalmente se terminaron los procesos con sobrecimientos y no se siguió investigando. Y también influyó de alguna manera, mi opinión personal, como que el Ministerio Público también no tuvo también la fuerza suficiente, la valentía o el coraje para hacer la investigación que correspondía hacer. En las platas políticas. En eso, financiamiento ilegal de las platas políticas. Sí. Y finalmente el resultado fue impunidad. A la larga, claro, hay esa sensación de impunidad que hace que la ciudadanía perciba a los políticos en el peor nivel de aceptación, luego los parlamentarios, luego viene el Poder Judicial y así, y la percepción ciudadana sobre la administración del Estado no es buena. Y eso pasa porque no hay probidad y no hay tampoco espíritu de trabajo y muchas cosas que son criticables desde el punto de vista público, ¿no? Cierro preguntándole si no hay la valentía suficiente para empujar las causas que tienen que ver con corrupción, si es que no llegara a existir esa valentía suficiente para en cada una de las instancias en que es necesario empujar estas causas y que lleguen al término que realmente tienen que llegar. ¿Qué pasa con la democracia en nuestro país y con la fe de los ciudadanos? Se resiente. Viene la anarquía, viene el populismo, como ocurre. No hay acuerdo tampoco político, no hay acuerdo para hacer las leyes que interesan. El país está empobrecido, igual hay mucha pobreza en este país, hay mucha delincuencia y la desigualdad, la percibo yo, está vigente. Entonces, en esas condiciones estamos muy deteriorados desde el punto de vista democrático, ¿no? Yo tengo una especie de pesimismo, ya Vidal está bien, es comprensible, ¿no? De todo lo que he vivido, que podríamos haber mejorado mucho y en principio, a partir de los inicios de la democracia avanzamos bastante, mejoramos mucho. Si usted alega, de repente, si alguien alega como alegó usted y le va tan mal como usted me cuenta que le fue, sí, entonces, es como una advertencia para todos. O sea, ¿usted siente que trataron de silenciarlo al final cuando los parlamentarios de izquierda a derecha hacen esta queja en su contra? No, yo lo tomé como una broma, si quiere, porque el presidente me dijo, yo que hago esto, bueno, yo lo al pleno, le dije, yo pues, para que el pleno... Pero ese tipo de acción no puede llevar a otros a inhibirse. No sé. Pues, ¿No es una advertencia? Los jueces, en mi opinión, los jueces, yo tengo mucha fe en los jueces, sobre todo los jueces jóvenes, son bastante valerosos, la Academia Judicial tuvo ese privilegio de mejorar la calidad 100% de intelectual y jurídica de los jueces, y están saliendo muchos jueces. Claro, se pierde también eso que parecía tan bueno para la democracia, que tuviéramos un poder judicial fuerte, independiente, imparcial, que son las virtudes que puede tener el Poder Judicial. Quiero agradecerle mucho la entrevista, solamente quiero no malentender una cosa del comienzo, que quiero retomarla para cerrar muy breve. Usted me dice que este audio, esta conversación entre Leonardo Villalobos y Hermosilla y otra persona más de esta empresa, Sauer, el que se ocupe como prueba, ¿usted le parece que está dentro de las armas legales correctas? ¿Se puede ocupar o no? Porque hay una discusión yo diría que no, porque yo soy profesor de Derecho Procesal. Estoy pasando este semestre, porque hago un curso de 2 años y medio semestrales.
estoy pasando en este momento explicando a mis alumnos todo el tema de la investigación y cómo tienen que investigar y cuáles son las pruebas, porque las pruebas pueden ser lícitas o ilícitas, y la ilicitud pasa porque no se cumplen los preceptivos constitucionales o legales para producir la prueba. En consecuencia, cualquier obstáculo cualquier cuestión que ponga en entredicho la licitud de la prueba tiene que estar bien regulada por la ley. Ahora, y por lo que yo entiendo, la ley dice que esto es una excepción. De luego la interceptación es una excepción que se da para... Pero esta no es una interceptación, aquí hay una grabación que se va a conocer en un medio de comunicación. Todas las conversaciones... Pero déjeme desarrollar la pregunta para entender bien, porque tenemos que cerrar, pero si un medio de comunicación da a conocer una grabación que tiene indicios de un eventual delito, ¿no es obligación del Ministerio Público empezar a investigar? Por supuesto, por supuesto. Entonces el Ministerio Público... Bueno, siempre la prueba tiene que estar relacionada con la investigación que se está realizando. Es evidente que muchas veces en esa investigación resultan evidencias que cometen. Eso la ley lo prevé, pero hay que hacer otra causa, investigar esa causa. Entiendo, ya, ok. Y por eso es que se abre esta otra causa que tiene que ver con Muñoz y no se sigue con la otra. Ya, tiene que ver, pero no toda la información, porque afecta a terceros. No, la que tenga que ver con eventuales delitos. Puede afectar a terceros. Por eso digo, no tiene nada que ver es la que con tiene eso. que ver con eventuales delitos. Pero y ahí yo tengo la se abre una sensación causa. que el público quiere conocer todo lo que está puesto en eso. Y eso desde el punto de vista legal no corresponde. Ya, pero entendí, me enseñó el profesor Huica, entonces, se abre otra causa si es que viene otro eventual delito, y lo que se puede conocer a su juicio del celular Hermosilla o de los celulares que sean son los que tienen que ver con eventuales delitos y tendrán que irse clasificando las causas respectivas. Y tiene que haber una cadena de custodia que registre claramente todo eso. Perfecto. Porque si no hay cadena de custodia tampoco hay ilícito. Absolutamente. Quiero agradecerle mucho Milton Huica, expresidente de la Corte Suprema, que nos haya acompañado. Es interesante además recoger su experiencia y claro, y su mirada crítica también de lo que fue y lo que es también la posibilidad de investigar, y que la justicia, que es el último refugio de los ciudadanos, como usted también en algún momento dijo, sea igual para todos y para todas. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Mónica, de estar con usted. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Seguimos avanzando para contarle uno de los temas que conversábamos justamente con